Mario Benedetti fue un destacado escritor y poeta uruguayo, considerado uno de los más importantes de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay, y falleció el 17 de mayo de 2009 en Montevideo. Benedetti tuvo una infancia marcada por el compromiso social y político de su familia. Desde joven, se vio influenciado por las ideas sociales y progresistas de su padre, lo cual se reflejaría posteriormente en su obra literaria. Además, vivió en varias ciudades uruguayas debido al trabajo de su padre, lo que le permitió conocer distintos aspectos de la realidad nacional y la diversidad cultural del país. A lo largo de su vida, Benedetti incursionó en diferentes géneros literarios, como la poesía, el cuento, la novela y el ensayo. Su poesía se caracteriza por su estilo claro y sencillo, así como por abordar temas universales como el amor, la muerte, la injusticia social y la lucha por la libertad. Su obra abarca desde el romanticismo hasta la poesía social, siempre con una mirada crítica y comprometida. Además de su labor como escritor, Benedetti tuvo una intensa actividad política. Durante la dictadura militar en Uruguay, 1973 a 1985, se exilió en Argentina y luego en España, donde continuó escribiendo y participando activamente en movimientos de solidaridad con la democracia en su país. Su obra literaria también fue objeto de censura y persecución durante esos años. Entre sus obras más destacadas se encuentran La Tregua, Gracias por el Fuego, Pedro y el Capitán y Poemas de la Oficina. Benedetti fue reconocido internacionalmente con numerosos premios y distinciones, como el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Premio Internacional Menéndez Pelayo. El legado literario de Mario Benedetti ha trascendido fronteras y generaciones, convirtiéndolo en uno de los autores más leídos y admirados de América Latina. Su escritura comprometida, accesible y profundamente humana lo convierte en una voz imprescindible de la literatura contemporánea. Las mejores frases de Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Si el corazón se desborda, no cuentes los vasitos sino las manos. El amor es una ilusión, una fantasía que nos hace creer que somos especiales y únicos. A veces el olvido es la única forma de sobrevivir. Querida alma, no te vendas barata, que los hombres están muy perezosos. La vida es breve, pero cabe tanta intensidad en ella que nos olvidamos de lo breve que es. Al final del día, lo que importa es cómo te sientes contigo mismo, no lo que opinen los demás. La soledad es ese espacio vacío entre los latidos. El arte es el único espacio donde nos atrevemos a ser libres. El tiempo no se detiene, pero se puede hacer eterno si sabemos aprovecharlo. No esperes el tren de la felicidad, construye tus propias vías.
La amistad es el refugio donde a pesar de todo, siempre encontramos consuelo. Amar es encontrar en la felicidad del otro tu propia felicidad. La poesía es un canto a la vida, a la belleza oculta en lo cotidiano. La tristeza es un motor que impulsa a buscar la alegría y la plenitud. La muerte no termina el amor, solo lo transforma. Las palabras son armas poderosas, úsalas con sabiduría. El silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. No hay errores más grandes que los que no nos enseñan nada. El amor verdadero no tiene fecha de caducidad. La memoria es una caja de Pandora llena de emociones y recuerdos. El amor no es eterno, pero los momentos vividos en él sí lo son. La belleza está en los ojos de quien sabe verla. El amor es un camino de ida y vuelta, donde los errores no deben ser obstáculos, sino lecciones. La vida es un telar de sueños, donde cada hebra forma parte de nuestro destino. No hay despedida más dolorosa que aquella que no sabes que es la última. La felicidad no es un destino, sino un viaje que se disfruta en cada paso. El miedo es el mayor enemigo del crecimiento y la libertad. El tiempo nos enseña que podemos equivocarnos, pero también nos da la oportunidad de aprender de ello.